Pasó la consulta, pasó el 1 de agosto. Todavía hay cosas que valen la pena señalar. Yo pienso hablar de los precios del gas la semana próxima. Bueno, desde el este de Illinois también mandamos saludos, por supuesto, a la gente que está en los Estados Unidos. Y bueno, pues vamos a comenzar. Pasó la consulta, que fue la primera consulta popular constitucional en la historia de México. No fue cualquier cosa, fue la primera en la historia de este país, porque a los gobiernos del PAN y a los gobiernos del PRI nunca, jamás promovieron consultas populares. Ellos no querían consultar a la gente. Para ellos el esquema que si siguieran gobernando, afortunadamente no, que utilizaron es la democracia representativa. Votas y te vas, y te callas, y las decisiones las vamos a tomar nosotros, tus supuestos representantes, presidentes, senadores, diputados, presidentes municipales, regidores, síndicos, diputados locales, diputados federales, se encargaban de tomar las decisiones. Bueno, pues hoy en día ya tuvimos esta primera consulta del 1 de agosto y hay algunos elementos que a mí me gustaría resaltar de esta consulta. Miren, el primero, ya todos lo sabemos, que no se logró el quórum legal mínimo, que era del 40%. Quienes aprobaron la legislatura, diputados y senadores que aprobaron que el artículo 35 constitucional fijaron un quórum mínimo del 40% del padrón electoral para que una consulta popular tenga un carácter vinculatorio. Es decir, que la determinación de la consulta sea obligatoria. Por ejemplo, cuando se da el referéndum del Brexit en el Reino Unido, la mayoría decide separarse de la Unión Europea. Carácter vinculatorio quiere decir que el primer ministro, la primera ministra de ese tiempo, se ven obligados a iniciar el proceso de salida de la Unión Europea. Eso significa carácter vinculatorio, ya no es opcional, no es que si yo quiero, no hay condicionantes. Entonces, bueno, en este caso, diputados y senadores fijaron un 40% del quórum legal. Para una lista nominal superior de poco de 93 millones, pues el 40% estaríamos hablando de más de 30 millones de votantes. Salimos a votar poco más de 6,5 millones, un 7%. Eso, miren, todos lo sabemos, ya nos los dijeron, unos se alegran de que no se logró el quórum, principalmente panistas, y otros pues se ponen tristes porque no se logró el quórum. Miren, la democracia participativa así es la primera consulta en la historia del país y en las consultas a veces se logra el quórum y a veces no. Miren, les comparto 67 referéndums derogatorios en Italia. Como pueden ver en la primera columna, en 39 se logró el quórum y en 28 no. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que a veces se logra el quórum y a veces no. Así son las consultas populares. En el caso de Italia, el quórum es más alto que incluso que en México. Allá es del 50%. Tienen una larga tradición, tan es así que vean, 39 consultas populares han logrado el quórum con una asistencia media del 67% del electorado. Son aquellos países que tienen ya décadas de una cultura de la democracia participativa. Décadas. Jóvenes de 18 años saben que
que debe uno participar en las consultas, promueven consultas, iniciativas populares y sale a votar el 67%. Y en 28 referéndums salió a votar alrededor del 31%, ¿no? Y entonces, bueno, pues no, la gente no vota. Bueno, después de la gente que sale a votar, hay ocasiones en que la mayoría dice sí y en la mayoría dice no. No tenemos que confundir el quórum legal mínimo con el resultado de la consulta. Son cosas distintas. Por ejemplo, en este caso de Italia, de 39 consultas populares en las que se logró el quórum, eso no quiere decir que la opción del sí siempre ganó en 39. No. Por ejemplo, aquí ha ganado en 23 y el no ha ganado en 16. Este cuadro en un país con una larga tradición de democracia participativa nos debería de ver los resultados del 1 de agosto con cabeza fría. Porque en marzo del año próximo va a haber un referéndum revocatorio. Se puede lograr el quórum como no. Así son las consultas populares. A veces se logra el quórum y a veces no. Si se logra el quórum, el resultado es obligatorio. Si no se logra el quórum, no es obligatorio. No quiere decir que no se haga nada. Y si es obligatorio y gana el sí, pues se tiene que hacer esa opción que marcó el sí, y si no, el no. Y a veces gana el sí y a veces gana el no. Entonces, eso tenemos que ver en la consulta del 1 de agosto. ¿Se tenía que haber logrado el quórum? Sí, para hacerla vinculatoria. Bueno, pero vámonos al país que más consultas populares ha hecho en la historia. Suiza. Yo ya lo había comentado en programas anteriores, el anterior no, porque hablé de el espionaje por parte de gobiernos del PAN y el PRI con Pegasus,